Hola, espero que estén súper bien. Mi nombre es Jimena y el día de hoy quiero compartirles un mensaje de parte de Dios que espero que sea de mucha bendición para ustedes. Quiero comenzar contándoles una historia de cuando iba en la uni hace algunos ayeres. Y pues bueno, la historia comienza así. Yo tenía un amigo al cual quería mucho y con quien tenía muchísima confianza. Entonces un día recibí un mensaje de él en la noche que me decía que estaba pasando por una situación súper difícil, que estaba deprimido, que estaba muy triste y que estaba teniendo problemas con su familia, que necesitaba platicar con alguien y que si yo podía ir a su casa para platicar con él. A lo que yo le contesté que no era el único que tenía problemas y que la verdad en ese momento yo no quería salir de mi casa. Sé que actué horrible, que me porté como la peor persona del universo y que pude haber reaccionado de una manera diferente. Pero al final del día esa fue la decisión que tomé y eso fue lo que le dije. Al día siguiente, cuando estaba en clase, una compañera se me acercó y me dijo: oye, ¿tú conoces a esta persona, cierto? Dije sí. Me dijo: pues acaba de fallecer en un accidente. En ese momento yo sentí como el mundo se me vino encima, sentí horrible, me sentí la peor persona, sentí que podía haber hecho las cosas diferentes, que tal vez si lo hubiera hecho diferente, el resultado no hubiera sido ese, que a lo mejor yo hubiera podido cambiar la historia y que, no sé, que no merecía el perdón de nadie y mucho menos de Dios. Sentí que en ese momento mi relación con Dios había acabado para siempre y que pues, no sé, no merecía que nadie más me hablara, que no merecía el respeto de nadie. Me sentí súper mal y pues de eso es de algo de lo que quiero platicarte. Hay veces en nuestra vida que sentimos que las cosas ya no tienen sentido, que el problema que estamos atravesando nos supera por mucho y que no va a haber nada que solucione eso, que ya no tiene sentido el seguir adelante y que todo, a partir de ese momento, todo va a ser malo. Pero quiero decirte que Dios es mucho más grande que todo eso y los planes de Dios son perfectos y son aún más grandes de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y bueno, en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de estos, varias historias que nos narran el gran poder de Dios y cómo Dios transforma las cosas malas en cosas buenas y cómo cuando crees que ya no puedes seguir adelante, Dios obra y hace milagros increíbles. Y una de estas historias es la historia de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto después de haber sido esclavos durante 430 años y cruza el Mar Rojo. A lo mejor has escuchado esta historia, o a lo mejor no, pero quiero platicarte un poquito más de ella. Esta historia la puedes encontrar en Éxodo 13:17. La historia nos narra cómo el pueblo de Israel, tras una serie de plagas, por fin el faraón decide dejarlos salir de Israel y emprenden como el viaje. Para esto, si lees la historia, dice que Dios no les permitió ir por un camino que era más corto, sino prefirió que fueran por un camino que era más largo, porque si en el camino se encontraban batalla contra el pueblo que atravesaban, a lo mejor esos israelitas iban a querer regresar a Egipto. Entonces él decide que tomen el camino largo y los guía por ese camino. También, en otra parte de la historia, narra que Dios le pide a Moisés que acampen frente al Mar Rojo para que el faraón piense que ya no van a tener salida. Y pues después de eso, el pueblo de Egipto, el ejército de Egipto, los comienza a seguir y los alcanza justo frente al Mar Rojo. Y es ahí donde Moisés levanta su vara y abre el mar y el pueblo de Israel puede atravesar.
sanos y salvos hasta el otro lado, y durante varios años atraviesan el desierto y luchan varias batallas hasta llegar a la tierra prometida. Y pues bueno, algo que podemos rescatar de esta historia, bueno, son muchas cosas, pero hay varias de las que yo te quiero hablar. Una de ellas es que hay veces que el camino no va a ser fácil, que a lo mejor Dios nos permite que atravesemos por un camino más largo, por un camino que parece desierto, por un camino que parece más difícil, pero es porque Él quiere fortalecer nuestra fe. Porque si en medio de la tribulación pasa algo que nos haga dudar de Él, que nos haga perder la fe en Él, podemos regresar a ese punto del que habíamos salido. Dios te quiere liberar y Dios quiere trabajar en ese proceso y en ese tiempo contigo. Así es que deja que Él te guíe por donde Él quiere, porque al final del día el resultado va a ser mejor y su gloria va a resplandecer de una manera impresionante. Por otro lado, también en esta historia narran que de día hay una nube que los acompaña todo el tiempo y de noche hay una bola de fuego que los acompaña durante la noche, y que ese era Dios. Entonces durante todo el camino los acompañó la bola de fuego y esa nube. Entonces quiero decirte que durante todo este camino Dios está contigo y te acompaña de día y de noche, que no te va a dejar solo. En otra parte de la historia también nos dice como, o sea, quédense quietos y dejen que Dios pelee esa batalla. Pero Dios contesta: ¿por qué clamas a mí? Pídele al pueblo de Israel que actúe. Y así es. Hay veces que Dios ya hizo, Dios ya nos acompañó, Dios está haciendo lo increíble y nosotros solo tenemos que dar esos pasos de fe. Porque te imaginas qué hubiera pasado si los israelitas se hubieran quedado parados, que hubiera llegado el ejército, pero ellos simplemente se hubieran quedado parados. Obviamente los hubieran matado, pero no, ellos tenían que caminar y atravesar ese mar, que tal vez de principio parecía imposible, pero que Dios iba a hacer un milagro a través de eso. Entonces, hay veces que Dios nos pide que demos ese paso de fe y todo lo demás lo va a hacer Él, pero necesitamos actuar, necesitamos poner nuestra fe en acción. Y eso significa estar en oración, buscar a Dios, leer su palabra, estar en constante, nutriéndonos constantemente de lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando Él nos pide algo, hacerlo sin temor a nada, porque tenemos que saber que Él va a estar con nosotros y que Él va a abrir ese mar por nosotros. Y pues básicamente es eso. Cuando crees que has llegado a un límite o cuando se te presenta como la mayor dificultad, no te preocupes, porque Dios está contigo y Dios va a obrar y Dios te va a permitir atravesarla sin ningún problema. Y al final del día, todo esto fue para que el pueblo de Egipto viera la grandeza de Dios, y así tus problemas o cualquier circunstancia que te esté atormentando va a ver la grandeza de Dios y va a ver cómo Dios obra en tu vida. Así es que déjalo actuar. Y pues solo quiero concluir diciéndote que otra historia que nos narra eso es la historia de Jesús. Cuando pensamos que ya se había acabado todo, que ya lo habían matado, que había sufrido, que había todo, al final del día esa muerte sirvió para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia y pudiéramos gozar de su amor y de su misericordia. Entonces, yo creo que esa es la mayor muestra de que aunque a veces las cosas parezcan difíciles, eso va a traer como bendición. Y en este momento estamos atravesando un momento que puede parecer difícil, pero al final del día yo creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Y regresando un poco a mi historia, cuando yo pensé que no iba a recibir el perdón de Dios, fue cuando sentí
el gran amor que Él tiene hacia mí, que sentí su misericordia y que Él me permitió tener un encuentro más cercano con Él. A partir de lo que sucedió, yo pude tener una relación cercana con Él y día a día me permitió irlo conociendo más. Y hoy te puedo decir que lo sirvo con muchísimo gozo, con muchísima alegría y que ha sido de las cosas más increíbles que me ha pasado y que mi relación con Él es perfecta, que Dios estaba obrando a pesar de que yo estaba sintiendo algo feo, a pesar de que yo haya pensado que esa muerte era como algo fatal. Dios obró de una manera increíble y lo transformó en algo bueno. Y Él así hace siempre con los problemas, siempre los va a transformar en algo mejor, que de principio no lo podamos ver, pero poco a poco podemos darnos cuenta que al final del día las cosas resultan ser mejor de lo que esperábamos. Yo solo te invito a que le des la oportunidad de mostrarte su grandeza y que lo invites a entrar a tu vida para que te des cuenta del gran amor que Él tiene por ti y de las grandes cosas que Él quiere hacer por ti, de esos milagros que Él quiere hacer en tu vida y de que Él puede transformar lo malo en lo bueno. Así es que dale la oportunidad y da también esos pasos de fe. Gracias por escucharme y espero que sea de bendición y que este mensaje llegue a tu corazón. Que sigas teniendo un excelente día y que Dios te bendiga.